estudio del libro de Eclesiastés. Esta es la 11ª conferencia de este libro que estamos viendo cada semana, y hoy vamos a tratar el tema de los beneficios de la sabiduría. Los beneficios de la sabiduría. Eclesiastés capítulo 7, versículos 15 al 29. Es muy fácil en esta vida, muy fácil, tal vez demasiado fácil, olvidarnos que Dios está al control de todo lo que sucede. Dios pone y quita los gobiernos, Dios levanta y Dios aplasta, Dios humilla, Dios exalta, en Él somos, nos movemos y existimos, como dice Hechos capítulo 17, Daniel 2:21, Daniel capítulo 4. Cuando nosotros comenzamos a perder esa perspectiva de que Dios está al gobierno de todo, de que todo tiene un plan, de que todo encierra detrás un propósito y una razón de ser, cuando perdemos de vista todo esto, comenzamos a perder de vista también nuestra misión en la vida. Comenzamos a abandonarnos a nosotros mismos y a hundirnos en diferentes situaciones de ansiedades, preocupaciones, estrés emocional, estrés físico, estrés espiritual, y sin que nos damos cuenta, comenzamos a alejarnos de la realidad, viviendo en la irrealidad y comenzando a desperdiciar tristemente nuestra vida. El profeta Isaías, en el capítulo 49, versículo 14, concluyó diciéndole a Israel, cuando Israel llegó un momento en que pensó que Dios los había olvidado. Dice Isaías 49, versículo 14, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y esta manifestación del carácter y de la desesperanza humana no es antigua, porque hay muchos que nos escuchan en esta noche que tal vez han llegado a creer, Dios ya se olvidó de mí. Dios ya no tiene nada que ver conmigo por todo lo que está pasando en mi vida. Sin embargo, es lo contrario. Es exactamente lo opuesto. Cuando alguien llega a concluir de esta manera, significa que eres tú el que te olvidaste de Dios. Eres tú el que comenzaste a perder la perspectiva de que Dios controla, tú dependes de Él, que nuestro tiempo es de Él, nos debemos a Él, mi razón de existir es Él, y cuando comenzamos a alejarnos de esta realidad, comenzamos a creer que Él es el que nos olvidó. Pero ¿qué responde Dios en el versículo 15? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Nunca, dice Dios, me olvidaré de ti, ni de ti, ni de ti. He aquí, dice el versículo 16, en las palmas de las manos te tengo esculpido o esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Hemos llegado al punto en el libro de Eclesiastés donde Salomón comienza a reconocer este control de Dios sobre todas las cosas que existen, y parece que en estos últimos versículos del capítulo 7 Salomón comienza a aclarar su entendimiento y esa sabiduría que Dios le dio al principio, y comienza Salomón a ver otra vez al Dios verdadero, creador de todas las cosas, y comienza a entender claramente por qué Dios permitió que él pasara lo que atravesó.
La Biblia nos enseña, en primer lugar, qué es lo que vamos a estudiar en esta noche, que debemos nosotros entender la naturaleza de la sabiduría. Hace unos momentos en el estudio pusimos énfasis en que ¿cuál es la prioridad de nuestra vida? ¿Levantar y bañarnos? No. ¿Ir a la escuela? Tampoco. ¿Arreglarme para ir al trabajo? Tampoco. Bueno, hermano, yo me ocupo de 10 a 11 de Dios. Ya no es mi prioridad, ya es el segundo lugar. Porque si antes de que tú tengas diario una relación con Dios, en la mañana, con la Biblia, en tu tiempo de oración, si hay algo que tú haces antes que eso, ya no es Dios la prioridad. Y a Dios es el segundo lugar, ¿verdad? Bueno, mire, hermano, yo me levanto temprano a correr y cuando regreso de correr, a las de 8:30 a 9:30, tengo mi tiempo con Dios a solas y la Biblia. Dios es ya tu segundo lugar. Pero es que solamente puedo correr de 7:30 a 8:30. Dios es tu segundo lugar. Dios dice, dame el primer lugar de tu tiempo. Y si lo primero en nuestros días que pasan no tenemos la sabiduría para entregarle a Dios el primer lugar al despertarnos y ponernos de rodillas y buscar en la Biblia su rostro y buscarlo en oración y pasar tiempo a solas con Él, no vamos nunca a entender ni a conocer la sabiduría. En el capítulo 2 de Proverbios, Salomón escribió, hijo mío, si recibes mis palabras, vean los sí condicionales. Si recibes mis palabras y mis mandamientos guardas dentro de ti. O sea, me dice Dios en esta noche y te dice Dios, Armando, si crees Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33? Busca primero mi reino y lo demás te lo doy por añadidura. Si tú crees eso, practícalo. Es lo que significa guardar los mandamientos. Si algo yo creo es tan importante que lo guardo en mi corazón y tan lo guardo que me acuerdo mañana de que eso es lo más importante y lo comienzo a vivir. Si yo hago esto y continúa diciendo, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a inteligencia, etcétera, etcétera, llegamos al versículo 5. Una vez que el ser humano responde a Dios, una vez que le dices, sí Señor, creo lo que tú dices, lo entiendo, ahora lo atesoro, lo guardo, aquí lo escribo en mi vida y lo comienzo a practicar todos los días, entonces algo va a suceder dentro de mi vida en el área del espíritu. ¿Qué va a suceder de acuerdo al versículo 5? Voy a entender en primer lugar el temor de Dios. Para que una persona pueda tener temor de Dios, necesita entender por qué debo temer a Dios. Lógico, ¿verdad? Si tú quieres entender por qué no debes de poner las manos en esa cerca y te dicen, porque está electrificada, bueno, ahora que yo sé que está electrificada, ya entiendo por qué no voy a poner las manos ahí. Al niño le dicen, no metas la mano a la chimenea, no metas las manos a la estufa, no juegues con cerillos, pero hasta que el niño se quema y experimenta en las yemitas de sus dedos el dolor, entiende por qué se le prohibió. Como ellos son curiosos, no entienden hasta que no experimentan en carne propia el dolor. Entonces, nadie puede entender por qué tengo que tener temor a Dios. A ver, ¿por qué el principio de la sabiduría es el temor de Dios? ¿Por qué Salomón acaba Eclesiastés diciendo, el todo del hombre es temer a Dios? No lo vas a entender, ni lo entenderás, hasta que antes, ¿qué cosa? Busques a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esta capacidad de entender, ¿quién nos la da? Dios. Entonces, Dios pone condiciones para mi entendimiento, que se tradujo en el hebreo inteligencia. Inteligencia, ya lo hemos visto, es la capacidad de saber qué hacer en diferentes circunstancias.
La inteligencia es la capacidad de saber cómo reaccionar, qué decir, etcétera, etcétera. Es la capacidad de entender. Entender. Lo opuesto al entendido, la Biblia le llama necio o insensato. Dice el versículo 5, y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, no la da el estudio, no la da el seminario teológico, no la da el instituto bíblico, no la dan las experiencias, la sabiduría que viene de la palabra de Dios, viene directamente de Dios. Para que yo en la vida sea sabio, Dios me la tiene que dar. Y Dios tiene requisitos para que yo pueda recibir la sabiduría. Pero antes de que yo pueda recibir la sabiduría y entender por qué debo temerle, debo estar convencido de que Él es lo primero en mi vida. Regresamos a Eclesiastés y vemos nosotros que en el pasaje que vamos a estudiar esta noche, Salomón nos responde a la pregunta de qué manera obra la sabiduría en la vida humana. Vamos a ver cómo actúa la sabiduría en este pasaje, en esta noche. En primer lugar dice el versículo 15 de Eclesiastés capítulo 7, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. Aquí nosotros hemos visto en diferentes situaciones de la vida a muchas personas inocentes ser tratadas con mucha injusticia. Y a otros que son culpables, los han calificado de inocentes y los han sacado de la cárcel. ¿Verdad? Esto es la historia del ser humano. Estas cosas que nosotros vemos en la vida, que oímos en los noticieros de televisión, en los periódicos, muchas veces nos enojan. Y además nos desaniman. ¿Dónde está la justicia? Y esto hace que muchos jóvenes sean idealistas y digan, es que hay demasiadas injusticias en la vida y no puede ser esto, y comienzan ellos a alimentar un espíritu de rebelión. Rebelión en contra principalmente de los que representan la autoridad. Y los jóvenes dicen, como ustedes son los culpables de que esas personas están injustamente, y lo que está pasando en Chiapas es injusto, y lo que pasa en la UNAM es injusto, y lo que pasa en la cárcel es injusto, estos jóvenes se rebelan contra la autoridad y se levantan contra el gobierno, o contra todo lo que sea el maestro de escuela, o mis papás, o todo lo que represente autoridad. Precisamente porque ellos no saben manejar estas injusticias con sabiduría. Cuando no sabemos cómo responder a la vida, reaccionamos usando actitudes negativas, como las que les acabo de mencionar. Pero cuando estamos llenos de sabiduría, entonces esta sabiduría me va a ayudar a saber responder a estas cosas que no deben enojarme ni desanimarme, sino tengo que enfrentarlas con el Espíritu de Dios. Dice el versículo 16 y 17, la forma como debemos nosotros enfrentar estas situaciones. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. Qué tremenda declaración, ¿verdad? Ahorita la vamos a explicar. No hagas mucho mal, versículo 17, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Aquí esto nos muestra, ¿verdad?, que muchas personas, cuando no saben cómo reaccionar ante las injusticias que la vida nos depara todos los días, en el caso de los cristianos, se vuelven legalistas. Y las iglesias están llenas en el mundo de cristianos legalistas que se exceden y solamente están viviendo para juzgar, para señalar, para marcar. Ellos son lo máximo, ellos no hacen nada. Cualquier pecado de cualquier cristiano lo marcan y al cristiano que cae en pecado lo entierran.
¿Cuántos casos has visto de esta manera? No levantes la mano. Pero decía un escritor, los cristianos somos el único ejército que entierra a sus heridos. Qué triste, ¿verdad? Cuando algún cristiano, algún líder cae o peca, o algún miembro de la congregación peca, lo marcan, ¿verdad? Y para él no hay absolutamente nunca una nueva esperanza, porque mi Dios es un Dios que te juzga y te manda al infierno en el momento que pecas. Y se nos olvida lo que dice Santiago 2:13, que la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora, cuando tú a una persona que cae en pecado, la tratas con misericordia, como la Biblia nos manda, te doy la mano para que te levantes y te voy a ayudar. Si esa persona a la que tú le tiendes la mano no reacciona ni responde a esa misericordia, entonces la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que a esa persona hay que disciplinarla. Porque si se le da misericordia en lugar de disciplina, estamos siendo indulgentes. Y si se le castiga sin misericordia, nos estamos excediendo en nuestro juicio. Lo vamos a aprender a continuación. Se nos exhorta pues a tener un balance. Y esto significa vivir a la luz de la omnisciencia y del juicio imparcial de Dios. En el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, capítulo 6, encontramos un caso y en Lucas 18 veremos el segundo. ¿Qué es lo que eso nos enseña aquí de parte de la misma persona de Jesucristo? Que Dios no aprueba a una persona que sea, escuchen bien, súper espiritual. ¿Quiénes son esas personas súper espirituales? Bueno, los fariseos en tiempos de Cristo, en nuestros días, son esos cristianos en las iglesias demasiado, excesivamente religiosos. Son esas personas que te encuentras, que, ¿cómo sabes? Vas por la gracia de Dios, bien hermano, y te hablan y te citan versículos así nada más, no aleluya, gloria a Dios, y siempre están así con una actitud, ¿verdad? Y alguien se dice, ¡ay, qué carnales! O cualquiera que comienza a pensar, ¡ay, qué cosas tan feas! No, la santidad es esta, la santidad es persinarme, la santidad es así, la santidad es no reírte, ni moverte, y confunden todo lo que es la alegría y el gozo de la vida cristiana con el legalismo. Y por todos lados existe este tipo de personas. Y este tipo de personas están excediéndose en su espiritualidad. Están siendo demasiado justos. Y es peligroso, porque dice Salomón que se autodestruyen. Fíjense qué enseñanza tan tremenda, ¿verdad? Vamos a verlo. Dice Mateo capítulo 6, versículo 1, por ejemplo, Cristo les da un consejo a sus discípulos que consiste en guardarnos de hacer nuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tienen recompensa de su Padre que está en los cielos. Una manera de excedernos y ser demasiado justos es tratar de hacer mi justicia en lugar de la justicia de Dios delante de los hombres. ¿En qué consiste esto? En hacer cosas en la vida cristiana con el propósito de que me vean qué santo y qué espiritual soy. Por ejemplo, en un estudio bíblico. Son hermanos que, es que interrumpen cada 5 minutos con el propósito de que todos sepan que saben mucha Biblia. Eso no es bueno delante de Dios. No es bueno delante de Dios. Otros hermanos que continuamente, ¿verdad?, están tratando enfrente de mucha gente, aparentar, vuelvo a repetir, de que de alguna manera la gente sepa que yo soy muy espiritual. Hay otros también que diezman y cuando diezman sacan el billete y le hacen así con el ventilador para que todo el mundo vea. Y vean lo que estoy echando, ¡pum! Y le echan así. Por eso, ahorita nos están viendo allá a través, no van a cortar el programa allá en Centroamérica, lo que les voy a decir. Hay muchas iglesias que ponen, familia Pérez diezmó 15,000 pesos. Y ponen en un pizarrón, el otro domingo, la familia Pérez diezmó 15,000 pesos. Los Ramírez, 20 pesos. Y aparece la lista de las personas que diezmaron.
cuando la Biblia nos dice lo opuesto. Esto es una forma, muchas veces, de presionar a la gente para que diezme, porque si no aparece el nombre de la familia González ahí el domingo, ya todo el mundo supo que la familia González el domingo pasado no diezmó. Y Jesús nos dice lo contrario, dice el versículo 2, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados de los hombres. Hermanos, consiervos míos, pastores, misioneros, no anuncien ni digan los nombres de las personas, ni pongan listas ni pizarrones, porque es antibíblico. Porque no necesitamos que los alabe nadie, ni que nadie sepa, porque Jesucristo dice en el versículo 3, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que da tu mano derecha. No se enojen conmigo, enójense con Jesucristo. Ahí está. Cuidémonos de no hacer nuestra justicia, dice el Salomón, porque nos podemos autodestruir cuando somos, eso es lo que significa ser demasiado justo. Veamos el segundo caso en Lucas 18, versículos 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14. Es Cristo el que sigue dándonos ejemplos. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Cuídate de confiar que eres demasiado justo. Y menospreciaban a los otros. Les dirigió esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, o sea, cuando tú en una reunión de oración comienzas Padre Santo y con un lenguaje florido, ¡ay, Señor, y te alabo! Tú eres magnífico, grande en poder, Señor, para que todos sepan, el hermano está lleno del Espíritu Santo. Cualquiera que pare a orar en una reunión de oración en tu casa, las gracias en cualquier lado, y estés orando para que te oigan los demás y para que digan qué bonito eres o qué espiritual eres, a ti se te dirige esta enseñanza. Cuídate de hacer eso. Muchos no pasan a orar en la reunión de oración porque, pues no sé orar, es que te vas a sorprender que cuando llegues y te pares enfrente del micrófono, no tienes que preparar, Señor, omnipotente, Creador, Dios de los cielos y de la tierra. A ti, Señor, Dios nuestro, y así como con dotes de oratoria y florido todo el lenguaje, para que toda la gente sepa qué bárbaro hasta predicador es este. Y todo en tu corazón está para que te echen aplausos y para que reconozcan, no estás hablándole a Dios, estás orando contigo mismo. Cuidado de esto. Y dice el fariseo, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Mira ese cochino feo narcotraficante, ese sí merece que lo metan a la cárcel. No soy como esa prostituta, no soy como mi suegra, no soy como estos, esos sí cochinos, esos sí merecen el infierno, la silla eléctrica, la pena capital. Gracias porque no soy como los demás. Cuídate en tu vida jamás de tener esta actitud, de creer que eres mejor que alguien. Cuídate de eso. Cuida esa actitud en tu vida. A Dios no le gusta eso. Porque si en el supuesto caso que fueras mejor, no tienes ningún mérito. Es por la misericordia y la gracia de Dios. Yo me he encontrado reuniones de líderes, donde se para un líder, gracias te doy, Señor, porque no soy divorciado. Y ese hermano está haciendo el divorcio y la blasfemia contra el Espíritu Santo, en la cual no hay perdón. Y creyendo que porque no es divorciado o porque no fracasó un matrimonio, él es mejor que muchos líderes que están divorciados, cuando él puede tener pecados más grandes de soberbia desde el momento que se para y dice que el divorcio es el pecado más grande que existe. ¿Qué está diciendo este líder? Que del momento, yo he estado con mi esposa durante 30 años, yo no llamo más que es mi único matrimonio, está diciendo que él es mejor que los demás que tienen 1 o 2 divorcios en su vida. Eso es lo que está diciendo. Y a Dios no le agrada esto. Porque comenzamos a creer realmente que somos mejores.
Y comenzamos a decirles a este pecado, ese sí es pecado. En la Biblia solamente hay un pecado nada más. Hay un pecado que no tiene perdón, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todos los demás pecados tienen perdón en la sangre de Cristo. Todos los demás pecados. Y la sangre de Cristo los limpia de ¿cuántos? De todo pecado. Pero cuando algún ser humano dice, para mí este pecado es para esto, gracias porque yo no fui nunca prostituta, gracias porque no fui lesbiana, gracias porque no fui homosexual, cuando creemos que hay pecados de los cuales nosotros no hemos cometido, somos mejores que los que han cometido, comenzamos a volvernos justos en exceso y nos comenzamos a autodestruir. Dios, gracias porque no soy como los demás. Y miren los pecados que los fariseos consideraban graves: ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, más el publicano, estando lejos, ni aún quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí. ¿Qué cosa? Les digo, versículo 14, dice Jesús, que el que reconoció, tal vez era ladrón, tal vez era injusto, tal vez era adúltero, tal vez era de lo peor que el otro que dice que no era nada de lo que éste hacía. Jesús, desde su perspectiva, como Dios en la carne, nos revela en esta tarde, el que reconoce que ni siquiera es digno de que Dios lo mire, él, dice la Biblia, es justificado. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Regresamos a Eclesiastés. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. En segundo lugar, encontramos en el versículo 19, que dice la Biblia que la sabiduría fortalece al sabio más que 10 conquistadores o poderosos que haya en una ciudad. Aquí encontramos nosotros un contraste. La sabiduría, miren ustedes el contraste que se emplea. Espiritualmente hablando, la sabiduría se compara. Nosotros admiramos a Alejandro el Magno. Alejandro el Magno, a los 21 años ya era conquistador. A los 33 años había conquistado. Nadie ha igualado, nadie, a Alejandro el Magno en conquistas, en la rapidez de sus conquistas, en su estrategia militar, en su valor y en todo lo que hacía. Nadie, por eso se llama el Magno, que en griego es el grande. Bueno, júntate a 10 de esos. Qué bárbaro vas a tener. Esos 10 hubieran conquistado el mundo, ¿no? Bueno, la sabiduría, dice la Biblia, fortalece, pero observen a quién. ¿A quién? Al sabio, ¿verdad? ¿Y quién da la sabiduría? Proverbios 2, Dios. ¿A quiénes se las da? A los que le buscan primero. Cuando tú buscas a Dios y buscas a Dios primero en la mañana y te alimentas sin que te des cuenta, esto es lo que está sucediendo. Dentro de nuestro espíritu comenzamos a fortalecernos, como el niño comienza a crecer sin darse cuenta, hasta que puede llegarse a convertir en Charles Atlas. Interiormente, al comer la palabra, y comer la palabra, y comer la palabra, y obedecer a Dios, y obedecer a Dios, y obedecer a Dios, nuestra vida cobra fuerza interior. Nos volvemos más fuertes interiormente que 10 de los más grandes guerreros que la historia nos ha presentado. Esto significa que estos guerreros conquistaron físicamente las ciudades, pero una persona que es sabia y que tiene la sabiduría, tiene la fortaleza interior para conquistar el mundo entero con Dios. La sabiduría fortalece, nos hace fuertes. ¿Quiénes son los que van en la vida cristiana y, ay, Señor,
ay, Señor, tengo tanta fe. Ay, oren por mí. Y volteas y mira, si viéramos espiritualmente así, si ahorita hubiéramos rayos X espirituales y nos asomáramos a la iglesia, veríamos así miles de cristianos que están tirados en el suelo, espiritualmente hablando, así tirados. El caballo, quién sabe dónde lo dejaron, el casco se les cayó, no traen espada, no traen armadura, no traen ni chancla ni guaraches puestos. Y ahí están tirados y, hermano, ore por mí, Señor. Ay, quiero ver un ángel para que me levante. Desanimados y todo. O sea, es un ejército de cristianos débiles. ¿Por qué? Porque somos insuficientes para enfrentar el mundo en nuestras fuerzas. Dice Efesios 6:10, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque nosotros no tenemos fuerzas. Dice Pablo en 1 Corintios 15:10, porque la gracia de Dios no ha sido en vano conmigo, antes he trabajado más que todos los demás apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. En 2 Corintios dice, no es que seamos competentes, no es que sea muy chicho, no es que sea muy salchicha, no es que sea yo muy capaz, no es que sea yo muy guerrero ni muy espiritual, es que mi competencia, mi habilidad, mi fuerza proviene de Dios. Por eso llegaba Pablo en el libro de los Hechos a una ciudad, hermano, piedras y dile que aquí sáquese, aquí no está bueno, sáquese, y ensangrentado lo arrastraban los discípulos hasta la frontera de la ciudad, y llegaba ahí a la frontera de la ciudad y que les decía, ay hermanitos, pobre de mí, miren cómo estoy sufriendo por el evangelio. No, ahí mismo él todos los animaba, que nada ni que nada, ¿cómo que voy a seguir predicando? Ensígueme el caballo, ahora me voy a Grecia, ahora me voy para acá, ahora me voy a Corinto. Y era una fuerza sobrenatural del apóstol Pablo que lo impulsaba, lo movía, era que era lleno del poder del Espíritu de Dios. Porque vivía diario en comunión con Dios. Veamos 3 áreas. A continuación, aquí en Eclesiastés, 3 áreas en que la sabiduría nos ayuda a vivir. Número 1, versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. La sabiduría, en primer lugar, nos va a ayudar a saber manejar nuestros pecados. Dice en primera de Juan 1:8 que el que diga que no tiene pecado se condena a sí mismo o miente a sí mismo o hace a Dios mentiroso. Todos nosotros, de alguna u otra forma, todos, no hay uno solo que no caiga en pecado. Ahora hay una diferencia entre, caer en pecado y estar metiendo a fuerza el pie en el hoyo para caer. Esa es la grande diferencia. Hay unos que van caminando, ¿verdad? Y se levantan y cuando caen y sufren el pecado y Señor, perdóname. Y hay otros que caen en el pecado y qué rico. Y ahí se quedan 15 días, 2 semanas, 3 semanas y después se vuelven cínicos, después se endurecen y no le queda a Dios más que ir por ellos, ¿verdad? Y darles con una buena recia, ¿verdad? Sacarlos de ahí y meterlos al camino otra vez. Porque la Biblia dice en el Salmo 37 que cuando el justo caiga, no quedará tirado porque Jehová sostiene su mano. Ahora, cuando nosotros tenemos conciencia de que pecamos diario, tenemos que saber cómo hacer con los pecados. O sea, hay 2 reacciones equivocadas. Una, ya no sirvo para ser cristiano, ya no la hago. No. Ya ni a la iglesia voy. ¿Por qué? Porque me siento hipócrita. ¿Por qué? Porque me puse hasta atrás en Garibaldi anoche, el viernes en la noche. Y llega el otro compadre, ¿verdad? Experiencia en justicia, sí, cierto, eres un borracho, compadre. Eres de lo peor, te vas a condenar y las viejas con las que te fuiste van a ser hasta sidas de traer ahora. En lugar de, compadre, hay un Dios misericordioso, ven, me dejas levantarte, y el compadre, sí, pero me siento muy mal. Cuando hay este sentimiento de dolor por el pecado, es cuando hay esperanza de levantar al pecador. Pero cuando el pecador cae, no he hecho nada, dice Proverbios Salomón, el proceder de la mujer adúltera es así, moja un pan y se lo come y dice, no he hecho nada. Entonces, cuando pecamos y nos volvemos cínicos y creemos que no es tan grave lo que hicimos y no es tan malo lo que hicimos, no podemos ser ayudados.
Necesitamos reconocer, número uno, he pecado, Señor, he pecado contra el cielo. Salmo 32, Salmo 51. He hecho lo malo delante de ti, Señor, caí, me emborraché, o me hice esto, o fumé, o me lastroné otra vez, o me fui con otra mujer, ahora mi cosecha va a ser muy larga, voy a pagar en 3 años, mi esposa, si lo sabe, para que vuelva a confiar en mí va a durar mucho, porque el que comete adulterio, heridas y vergüenza ya, lo vamos a ver más adelante, pero reconoces y estás dispuesto a recoger tu cosecha y te levantas. Esos son los cristianos. Los cristianos no son los que no caen, son los que caen y se levantan. Entonces el que diga, yo no soy como aquellos, yo nunca he caído, yo nunca he hecho pecados grandes, es un legalista, es un fariseo, y hay un pecado más grande que cualquier otra que tiene esa persona que se llama soberbia espiritual. Y Dios humilla a los soberbios. En segundo lugar, la sabiduría nos va a dar fortaleza para evitar la culpa que el pecado acarrea. Versículo 21. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. ¿Qué dijeron de mí, ¿Y qué opinaron de mí, Ah, sí, ¿eso dijeron? A ver, dime más. Eso no es saludable. Fíjate que digan mis. No es cierto. Ni cierto. Para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Cuando seamos alabados, no permitamos que nuestro ego se infle demasiado. Oye, fíjate, ¿qué crees que dijeron de ti? A ver, dime de mí. Y cuando hay esta curiosidad no saludable de que te gusta que digan, es que dijeron que eras lo máximo, dijeron que ni Superman como tú. Cuando tenemos esa actitud en la vida, ¿verdad? Nos vamos a inflar demasiado, porque mientras más alabanzas oímos, está bien que vienen que te digan, fíjate que todo está bien, pero ¿sabes una cosa? No te la creas tanto. Hoy dijeron que tenías cara del profeta Malaquías. Y el hermano de veras se cree profeta. Y cuidado de que no lo oiga porque es profeta, ya se lo dijeron. No, hombre, es una profecía que dijeron que de ti, que México estaba ante tus pies. Mira, en todas las cruzadas que yo he ido en Centro y Sudamérica, a todos los predicadores les dicen que el mundo está debajo de sus pies. Todas las profecías de que Dios le ha entregado México a ese hombre, Dios le ha entregado a Juan Camaney Sudamérica, Dios le ha entregado a aquel toda Europa, ¿verdad? Son profecías que no vienen de Dios. Porque al único que Dios le ha entregado el mundo es a su Hijo Jesucristo. Ténganos los hombres a nosotros solamente como siervos y fieles administradores de la gracia de Dios. 1 Corintios 4, del 1 al 3. No te creas esas cosas que te dicen demasiado. Si es verdad, ok, gloria a Dios, pero si no es verdad, entonces te va a humillar y vas a inflar tu ego en demasía. No debemos tampoco, cuando nos critiquen, tampoco parar demasiado el oído, porque vamos a caer en la autolástima y en la autocompasión. Ya sabía que nadie me quiere, todos hablan mal de mí, yo nunca la voy a hacer en la vida, todo. Y comienzas entonces, como no tienes sabiduría para reaccionar ni a la alabanza ni a la crítica, entonces tus reacciones te destruyen. Si es alabanza, te va a inflar tu ego. Si es crítica, te vas a hundir en la autocompasión. Si eres sabio, no haces caso en ninguna de las dos cosas. Es el consejo. No apliques tu corazón a todo lo que dicen de ti. La sabiduría nos da esta capacidad. En tercer lugar, versículos 21 y 22, no apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas cuando tu siervo dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. En tercer lugar, la sabiduría nos dará la fortaleza para resistir la crítica. Una persona que no ha desarrollado su vida espiritual para resistir la crítica no ha sido llamado a ser líder. Las personas que son hipersensibles a la crítica, fíjate que dijeron y dijeron, y que tienes cara de chorlito.
A veces, por hipócritas todos, y que creen que nos han visto ellos también, y comienzas a vivir la vida resabiado, ya te vas rencoroso, ya te vas lastimado, ya te vas herido, porque te llegaron esas palabras. Pero cuando, como Moisés, llegó su hermano y su hermana, ¿tú quién eres? Dice, Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. Ya Moisés estaba apurado a prueba de crítica. Y cuando le dijeron, no que te queremos a ti como líder, y Dios le dijo a Moisés, déjame que me acabe con todos y a ti te voy a dejar de líder. Moisés le dijo a Dios, Señor, no los destruyas, porque la gente habría de decir mal de ti cuando tú les prometiste que los ibas a meter a la tierra de Canaán. Vean ustedes el espíritu de Moisés. Era un guerrero espiritual. No hacía caso de nada de lo que la gente decía. Era un hombre a prueba de presiones. Era un hombre sabio. Terminamos en el versículo 23 y 24 en adelante con tres verdades profundas que la sabiduría nos da. Todas estas cosas provee con sabiduría diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? En primer lugar, tres verdades profundas acerca de la sabiduría. La primera verdad, nosotros nunca, jamás podremos entendernos a nosotros mismos. Recuérdalo durante toda tu vida. Nunca nosotros podremos entendernos a nosotros mismos y menos hacernos sabios. Ninguna persona que ha nacido desde Adán a nuestros días podrá jamás hacerse sabia, ni conocerse, ni aunque estudie todos los tratados de psicología y de psiquiatría y de introspección y de control mental y de dianética y con los gurús y con meditación y con el Hare Krishna y con el Hatha Yoga y con ninguna disciplina nadie podrá conocerse a sí mismo porque el único que nos conoce es Dios. Si yo quiero, pongan atención, si yo quiero comenzar a conocerme a mí mismo, no puedo tener ningún punto de referencia en ningún ser humano, porque si los seres humanos no se conocen a sí mismos, ¿cómo pueden ellos conocerme a mí? Por eso se diseñó la psicología en el siglo pasado, que es un intento pseudocientífico para penetrar en la conducta del hombre y poder interpretar por qué ese hombre reacciona anormalmente y tratar de descubrir que es en la psique o en la mente donde se encuentra el problema. Tache, incorrecto, bíblicamente, 1 Corintios 2, del 10 al 15, ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está dentro de él? Ahora, quiero comenzar a conocerme a mí mismo mientras mi espíritu dentro de mí no sea vivificado, mientras mi espíritu no resucite, porque dice la Biblia que todos nacimos muertos, Efesios 2, 1 y 2, hasta que el Espíritu Santo no entre a mi vida y levante y le dé vida a mi espíritu, el que está en Cristo, nueva creación es, hasta que no sea yo hecho una nueva creación, no podré conocerme a mí mismo. Porque el que, dice Proverbios, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre que está dentro de él. Ahora que tengo el Espíritu Santo y vengo a la Biblia, comienzo a conocer a Dios. Pongan atención, comienzo a conocer a Dios. Dios es así. Dios es así. No es como decían en el Teposteco, ni como decían los ovnis, ni como decían los gurús, ni como decía el Dalai Lama, ni como dice el caballo de Troya José Benítez, ni como dicen aquellos. No. Ahora entiendo lo que Dios dice porque Dios me lo dice en su palabra. Al comenzar yo a conocer a Dios, Dios comienza a enviar luz a mi alma. Dios comienza a enviar luz a mi vida. Y esa luz que Dios me comienza a enviar a mi vida, comienza a alumbrarme dentro de mí. Y cuando comienzo a verme con la luz de Dios en la Biblia, hago el descubrimiento del siglo. No hay nada bueno dentro de mí.
no hay nada bueno dentro de mí. Pero don Panchito le regalaba dulces a los niños y doña Juana hizo 3 asilos para ancianos. Doña Juana y don Panchito, si no nacieron de nuevo, están en el infierno. Pero eso no se vale, es que tú no eres Dios y los pensamientos de Dios no son tus pensamientos. Tú juzgas a don Panchito y a doña Juana por muchas cosas que hicieron sin saber los motivos por los cuales hicieron lo que hicieron. Y los motivos nadie los conoce más que el patrón. Es el primer descubrimiento del cristiano. Cuando Job 42, se enfrentó a Dios por primera vez, le dijo, de oídas te había oído. Ahora mis ojos te ven, te pido que me enseñes y yo aprenderé. Y dijo Job, me aborrezco hasta el polvo. ¡Él! El que Dios dijo en el capítulo 1 que era justo, temeroso y que no había hombre como él en los tiempos de Génesis, porque Job tiene la antigüedad de Génesis. No había un patriarca como Job. Él, cuando Dios le echa luz, lo primero que dice Job es, me aborrezco. Cuando Isaías es llevado al cielo, Isaías capítulo 6, y ve el trono de Dios, lo primero que grita es, muerto soy, ¡ay! Soy hombre inmundo. Cuando Pedro comienza a conocer a Cristo y se da cuenta de su santidad, y esa santidad ahora la ve reflejada en su corazón, dice Pedro a Cristo, bájate de la barca, si quiere echar un clavado, tú eres santo, yo soy pecador, no te subas, estoy sucio. Cuando el hombre que fue justificado por Cristo fue justificado, fue porque dijo, miserable de mí, pecador. Qué tremendo, ¿verdad? Es lo primero que la sabiduría nos enseña. En segundo lugar, dice el versículo 25 y 26, me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón. Y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y miren ustedes lo que descubrió Salomón. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos de la mujer araña, ligaduras. Escuchen, el que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. En segundo lugar, la segunda verdad profunda de la sabiduría es que las relaciones íntimas con una mujer que no es la que Dios ha enviado a tu vida, será la causa de tu destrucción. Será siempre una experiencia insatisfactoria. Salomón tuvo miles de mujeres disponibles, todos los días para satisfacer sus deseos sexuales. Pero, ¿de qué le sirvió? ¿Le trajeron contentamiento? ¿Le trajeron satisfacción? No, él mismo contesta estos versículos en el versículo 27 y 26, he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. Miren ustedes, retrocedan un libro a Proverbios, antes de Eclesiastés, está Proverbios. Y ya Salomón había hablado acerca de esta mujer. Dice Proverbios capítulo 7, hablando de este tipo de mujeres. O sea, antes de leer solamente los oriento, tú has nacido y yo hemos nacido, y entre las millones de mujeres que hay, entre los millones de hombres, hay una para ti. Las que ves en la televisión, mi Ricky Ricón, mi Rey, ese mi Alejandro, ese, qué chulo, mi Papuchón, y los artistas, y mi Quiquito Iglesias, ay, qué lindo, y todas esas son puros camuflajes que no existen, o las muchachas que ves en Cosmopolitan, o las en bikini, con ninguna de esas te vas a ir, te lo apuesto, ni te vas a ir con Ricky Ricón, ni te vas a ir con Quiquito, ni con nadie.
te vas a ir con otro cuate que ni se parece a él. Y con otra chava que no se parecen a todas las que tú has creído. ¿Por qué? Porque eso solamente, ¿verdad? Ese cuate también se va a casar solamente con una. Y esa artista preciosa se va a casar solamente con uno. Y si se casa con el equivocado, va a repetir y va a repetir, se va a casar 8 veces y va a vivir relaciones insatisfactorias. Igual es artista de cine varón, porque no se casó con la mujer que Dios tenía para él, ni con el hombre que Dios tenía para él. Dios solamente tiene alguien para nuestra vida. Y si tú das el paso y te casas con la persona equivocada, sufres. Y claro, ¿verdad? Que si tú le agradas a Dios, Dios te la puede quitar de tu vida o te lo puede quitar de tu vida. Dios te lo quita y se va. Y se va con otra o se va con otro y quedas tú libre y te arrepientes y te perdona Dios y rehaces tu vida con un hombre y con una mujer, siempre y cuando no repitas el mismo error. Porque eso ya sería grave, ¿verdad? Repetir 2 cosas lo mismo ya sería grave. Dice aquí en Proverbios 7 que una mujer, versículo 10, le sale al encuentro a un muchacho con vestido de ramera y astuta de corazón, alborotadora, rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Veamos aquí, todas las mujeres que tú veas a tu alrededor, que se visten provocativamente, cuídate de ellas. Cuídate de todas las chavitas con sus pantalones apretaditos moviendo las pompis. Cuídate de todas las que traen escote. Cuídate de todas las que, ¡ay, sí, mi Luisín! Y que siempre andan así bailando y atrayendo la atención y queriendo ser el centro de la atención de todo el mundo, etcétera, etcétera. Cuídate de esas muchachas alborotadoras, rencillosas. Cuídate, dice Proverbios, de las muchachas que no sean hogareñas ni caseras, que siempre te las encuentres en Plaza Satélite, siempre están en Plaza Cuernavaca, siempre están en la calle, siempre están donde todos están porque les gusta el mitote. Cuídate de esas muchachas, porque la mayoría de esas muchachas van a ver muchachos guapos y todos y a ver con quién pegan su chicle. No quieren ninguna relación formal, menos espiritual, porque no vas a encontrar a ningún muchacho con Biblia en esos lugares, te lo aseguro. Ahora miren lo que dice finalmente aquí en Proverbios 7, Salomón. En el versículo 22, al punto se marchó tras ella, como va ¿quién? El buey al degolladero. Y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora, hijos, versículo 24, óiganme. Está la sabiduría hablando. Estén atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos. No yerres en sus veredas, porque a muchos no eres el primero, mijín. No eres el primero. Si tú crees que eres el galán de galanes y que ya te sientes aquí, tu ego se alabó porque te echó los ojitos y todo, no eres el primero. 50 babosos antes que tú se los llevó entre los pies. A muchos ha hecho caer heridos. Esas mujeres lastiman el alma, rompen el corazón. Y los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al sepulcro de su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Cuando nosotros agradamos a Dios y nos levantamos y vivimos en comunión con Dios, Dios nos libra de este tipo de personas. Dice 2 de Pedro 2, sabe Dios librar de tentación a los piadosos. A los piadosos. ¿Quién es una persona piadosa? La que vive cerca de Dios. Estos secretos de la sabiduría nos muestran, ¿verdad?, que nuestro principal problema no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros, como acaba Eclesiastés. Versículo 28 y 29, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas cosas nunca hallé. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Nunca culpes a nadie de tus problemas interiores, emocionales, o físicos, o espirituales, ni a tu papá, ni a tu pastor, ni a tu hermano, ni a tu hermana. Eres tú y soy yo los culpables de nuestro destino. Todo lo que te pueda pasar en tu vida y lo que me pueda pasar a mí es porque nosotros nos lo buscamos.
Nosotros somos responsables delante de un Dios que nos dice en esta noche, búsquenme y vivirán. Vengan a mí todos ustedes los que están trabajados y cargados, dice Jesús, y yo los haré descansar. Ven a mí y encuéntrame en esa madrugada, en tu tiempo de oración, y yo te daré descanso para tu alma. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por la Biblia. En primer lugar, tu palabra santa. Porque los cielos y la tierra pasarán. Todo será deshecho. Pero tus palabras, que son sabias y tienen vida y espíritu, nos vivifican y permanecen para siempre. Señor, confesamos con todo nuestro corazón que te necesitamos profundamente. Somos tan tontos, tan frágiles, tan insensatos, tan pecadores, que solamente por tu misericordia, solo por tu misericordia y solo por tu gracia somos lo que somos. Porque nosotros no hay nada bueno. Lo único bueno dentro de nosotros es tu Hijo Jesucristo. Por esto debemos decir y comprender, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque no hay nada bueno en nuestro antiguo hombre. Nuestro antiguo hombre está viciado. Nuestra antigua naturaleza es mala. Y tenemos nosotros en la experiencia que crucificarla. Tu palabra le llama la carne. Y en nuestra carne no mora el bien. No hay nada bueno en nuestra carne. Romanos 7. Bendito Jesús, gracias por la luz que nos das, para que ya no confiemos en nosotros, sino en ti. Para que no busquemos ahora nuestra gloria, ni el aplauso, ni el reconocimiento de la gente, sino el tuyo, Señor. El tuyo, Señor. Escóndenos detrás de tu cruz. No a nosotros la gloria, a ti, Jesús. Porque solo tú eres digno. Padre, haznos sabios. Levanta hombres y mujeres sabios, porque es lo que más necesita el mundo. Y solo buscándote de madrugada te encontraremos. Nos despedimos con tu bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu, Baruch Hashem. Bendito seas, oh Dios, oh Rey. Bendito seas, Dios, por los siglos de los siglos. Amén.